no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios. Nuestro pan de cada día. Damos un cordial saludo a la familia de Cristovisión, a todos nuestros cristovidentes en Colombia, deseándoles, aunque ya han pasado algunos días, un próspero 2013 llenos del amor y la misericordia, la bondad de Dios, que sea un año siempre de mucha esperanza y de mucha fe, pidiéndole al Todopoderoso por esa virtud teologal que nos debe fortalecer a todos en cada uno de nuestros ámbitos cotidianos. Este es nuestro pan de cada día, aquí por Cristovisión, el canal católico de los colombianos. Sean todos ustedes bienvenidos. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús vio una multitud y le dio lástima de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles con calma. Cuando se hizo tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: estamos en despoblado y ya es muy tarde. Despídalos que vayan a los cortijos y aldeas de alrededor y compren de comer. Él le replicó: dadle vosotros de comer. Ellos le preguntaron: ¿vamos a ir a comprar 200 denarios de pan para darles de comer? Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Ir a ver. Cuando lo averiguaron, le dijeron: 5 y 2 peces. Él les mandó que hicieran recostarse a la gente sobre la hierba en grupos. Ellos se acomodaron por grupos de 200 y de 50. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos para que se los sirvieran. Y repartió entre ellos 2 peces. Comieron todos y se saciaron. Recogieron las sobras, 12 cestos de pan y de peces. Los que comieron eran 5,000 hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El texto que hemos escuchado hoy manifiesta de manera categórica esas promesas mesiánicas que provienen de Dios. Para el pueblo de Israel, Yahvé era un Dios consolidado, un Dios que tenía sobre ellos elementos de valoración especial, y ellos creían en las promesas de ese Dios. La experiencia que hoy suscita el Evangelio pretende mostrarnos a nosotros elementos importantes para la vida, especialmente en el ámbito de la fe. Un aspecto esencial es reconocer cómo muchos acuden a Jesús esperando siempre una palabra, un gesto, un elemento de salvación. Y esta experiencia ocurre sobre todo cuando con una multitud tan grande lo que se reconoce es llenarlos, saciarlos en términos del pan. Es indudable que en muchos pasajes bíblicos el pan se convierte en ese elemento, en ese instrumento que genera unidad, que genera ofrenda, que genera salvación y contacto con Dios. Pero también es importante reconocer hoy cómo muchos, en distintos pasajes bíblicos, en muchas de las parábolas, el Señor critica de manera singular este sentido, sobre todo porque muchos buscan saciar lo físico, muchos buscan saciar el afán cotidiano que tienen, la necesidad, la seguridad humana que de una o de otra manera va generando en los seres humanos ciertas realidades donde muchas veces nos comprometemos únicamente para buscar algo a cambio. Hoy el Señor consolida de una manera distinta esta situación, y es generar algo que de manera especial
Él mismo lo hace de manera gratuita, pero también de manera amorosa. Y es denles de comer. Es una afirmación sobre todo para clarificar cómo el Señor sacia todas las necesidades humanas y también las espirituales. Lo que va ocurriendo es que en muchas ocasiones los seres humanos simplemente nos quedamos es con lo que vemos, sentimos, olemos o oímos. Es decir, todo lo que pase por los sentidos es lo que realmente marca el sentido de mi vida como cristiano. Pero cuando se nos pide saciar espíritu, cuando se nos piden saciar realidades que no vemos, pues ahí sí viene el gran sentido de reconocer que en muchas ocasiones en ese aspecto fallamos. Hemos dicho que hay un elemento importante, el pan. El pan como esa muestra de unidad y como esa muestra que genera comunidad. Pero también vamos nosotros notando, sobre todo en este pasaje y en la figura bíblica de la barca, esa experiencia de reconocer cómo el trayecto que lleva la barca de la iglesia es un trayecto que no solamente se queda en la orilla. Creo que todos sabemos que la vocación de un buque, la vocación de un barco, de un navío, no es quedarse en la orilla. Alguien lo decía en algún momento, es algo misterioso, pero cuando un barco se queda en la orilla, se pudre, se empieza a dañar, se empieza a acabar, porque los barcos, los navíos, están hechos para que mar adentro cumplan una misión. Eso ocurre con la barca de la iglesia, y es importante reconocer cómo la barca de la iglesia pues también va teniendo sus contrariedades, olas, tempestades, relámpagos, destellos, que de una u otra manera han prevalecido y se ha fortalecido únicamente porque quien lleva el timón es el poder de nuestro buen Dios. Y la categoría clara de esa figura es que la barca de la iglesia ha pasado a la otra orilla. Y ha pasado a la otra orilla para fortalecer vínculos y signos, ante todo de reconocer cómo en la experiencia humana no solamente las certezas o las seguridades son las realidades que van marcando la vida misma de la iglesia o de los seres humanos. Creo que en algún momento todos nosotros hemos buscado tener seguridades y nos valemos de influencias, nos valemos de posturas, nos valemos de personas influyentes, pero también tenemos que reconocer que hay que dejarle algo a Dios, y es entender que ahí es donde está el gran sentido de reconocer cómo muchas cosas, si nosotros pensarlas, se van generando por el amor y la voluntad de un Dios tan bueno como el que tenemos. Qué bueno que este año sea un año para seguir pidiéndole al Señor por esa bella virtud de la fe. Qué bueno que le digamos al Señor que todos los días nos ayude a alimentar esas virtudes teologales. La fe, la esperanza, el amor, no son capacidades mías, nuestras como seres humanos, donde simplemente los quilates de la fe yo mismo los programo o los decido. La experiencia de la fe, del amor, de la esperanza, son realidades que están marcadas ante todo por la voluntad maravillosa de Dios, a la cual hay que pedirle todos los días que nos ayude y nos otorgue esos vínculos de esperanza, de amor y de fe. Que este año siga siendo un año sobre todo fortalecido en el amor de Dios, y que ante todo le pidamos a Él que todos los días nos ayude realmente a reconocernos como hermanos, para entender muy bien lo que su palabra quiere decirnos. Que no sea solamente sentirnos frescos, relajados o tranquilos, porque ya tenemos certezas o seguridades. Qué bueno que también en algún momento nos lancemos al vacío, simplemente para reconocer que Él estará presto a recogernos, a llevarnos en sus alas y a fortalecernos en su amor. Escríbanos www.cristovision.tv
vaya al link nuestro pan de cada día @cristovision.org, y que la gracia y el poder de Dios sigan alimentando nuestro espíritu en este 2013, el año de la fe, para seguir fortaleciendo todos los días el vínculo de amor, de esperanza, que todos como hermanos y como cristovidentes debemos reconocer en el amor de Dios. Me despido con su bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios, nuestro pan de cada día.